When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. El objetivo principal, hermanos, de este estudio en esta hora nos va a dar un conocimiento más claro de los 144,000 en relación con la gran multitud y en relación con todos los santos, hermanos, desde el comienzo del tiempo, y también, hermanos, algo que vamos a aprender o vamos a ver, el papel que van a desempeñar los 144,000 y la gran multitud en el último gran conflicto de la historia de este mundo. Y a través de este estudio, hermanos, vamos a ver eso. A través de este estudio nos vamos a dar cuenta que tiene que ver todo eso. Y antes de comenzar, vamos a leer 2 citas de la mensajera del Señor para que meditemos. La primera cita se encuentra en Obreros Evangélicos, la página 264, y dice así: hablamos del mensaje del primer ángel y del mensaje del segundo ángel, y pensamos, dice, comprender algo del mensaje del tercer ángel. Pero mientras nos conformemos con un conocimiento limitado, quedaremos descalificados, dice, para obtener más clara visión de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no basta que nos estanquemos solamente con lo que ya conocemos. Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo y escudriñar más la palabra del Señor, o escudriñar más el espíritu de profecía, para que así poder llegar a ¿qué? A tener un conocimiento ¿qué? Más amplio ¿de qué? De la verdad. Es muy interesante, hermanos, muy interesante. La otra cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 433, o el capítulo que está titulado como Una amonestación rechazada. Dice así: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, dice, la mayoría de ¿qué dice? La mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno ¿de qué? De ellas. Muchos de ellos, dice, no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. Entonces, ¿a dónde dice la mensajera del Señor que se encuentra la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? En las iglesias que constituyen ¿qué? Que constituyen Babilonia. Interesante, hermanos, interesante saber, hermanos, que la mayoría del verdadero pueblo de Cristo, de los verdaderos discípulos de Cristo, se encuentran en las iglesias que constituyen Babilonia. Por eso, mis queridos hermanos, por eso hay una cita, hermanos, que dice que no todos los que guardan el sábado van a ser sellados. Hay varias citas, hermanos, donde nosotros podemos ver que muchos que hoy proclaman la verdad presente para estos últimos tiempos van a quedar descalificados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra ¿dónde? En el seno de esas iglesias que constituyen Babilonia. Ahora usted se da cuenta por qué hay que predicar el mensaje, por qué hay que llevar las verdades especiales para este tiempo. Porque la mayoría está allá, mis queridos hermanos. No está acá adentro en aquellos que profesamos ser el pueblo escogido de Dios.
Es interesante, hermanos, es interesante. Es interesante. Nuestro tema de hoy, hermanos, es muy importante. Es un tema, hermanos, que todos como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos entender porque es revelación de Dios para su pueblo. Lastimosamente, hermanos, el pueblo de Dios hoy en día prefiere estar en sus placeres, en sus deleites, en vez de estar estudiando y escudriñando la palabra del Señor. Y nuestro estudio, hermanos, se va a basar en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17, pero principalmente vamos a tratar, hermanos, el tema de la gran multitud. Y esta es la pregunta que muchos se hacen: ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Saben, hermanos, normalmente se cree, hermanos, que la gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9, ¿verdad?, donde dice, hermanos: después de estas cosas miré aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de, ¿qué dice?, de ropas blancas y con palmas en sus manos. Normalmente se cree, hermanos, que esta multitud, hermanos, incluye todos los santos, desde el principio del tiempo hasta el regreso de nuestro Señor, la cual también, hermanos, incluiría a los 144,000. Otros también sostienen que los 144,000 son un grupo diferente de la gran multitud y que estos son todos los santos resucitados de todas las edades. Es decir, hermanos, que por lo general se considera, hermanos, que la gran multitud son los que han muerto y que van a ser resucitados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, hermanos, que debemos hacernos es esta: ¿es cierto esto? ¿Es cierto todo esto? Antes, hermanos, de contestar esta pregunta, ¿se acuerdan ustedes cuando tuvimos el estudio de los 144,000? ¿Todavía se acuerdan? Bueno, vamos a repasar, hermanos, brevemente algunos puntos en cuanto a los 144,000, porque al entender ese tema, hermanos, al entender el tema de los 144,000, podemos entender mejor el tema de la gran multitud. Es interesante, hermanos. Al entender el tema de los 144,000, podemos entender el tema de la gran multitud. Y esto, hermanos, es de vital importancia para el pueblo de Dios. Necesitamos entender, hermanos, todas estas cosas. Necesitamos entender claramente, hermanos, el programa de Dios para la iglesia y para el mundo. Muchos no lo entendemos. Y no lo entendemos, hermanos, porque no queremos estudiar, no queremos escudriñar. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando estudiamos el tema de los 144,000, vimos muchos puntos interesantes? ¿Se acuerdan ustedes? Y vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos, porque necesitamos entender eso, hermanos. Primero necesitamos que nos quede claro cuál es la función de los 144,000. Y para que nuestra mente se refresque un poco, hermanos, acerca de ese tema, de ese día, hermanos, vamos a hacer este repaso. Ese día, hermanos, nosotros estudiamos, hermanos, que los 144,000, hermanos, son sellados antes de la imposición de la marca de la bestia. O sea,
la ley dominical. ¿Se acuerdan ustedes? Y eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 142. O Eventos de los Últimos Días, página 152. ¿Se acuerdan ustedes? Punto número 2, hermanos. Los 144,000 han de ser sellados del pueblo remanente de Dios, es decir, de los fieles adventistas del séptimo día. Y eso lo hemos venido estudiando. Punto número 3. Los 144,000, vimos que es un número ¿qué? Es un número literal. Punto número 4. Vimos, ¿verdad?, a través de la Biblia, que Juan oyó y vio el número exacto de los 144,000, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 y Apocalipsis 14:1. Punto número 5. También vimos, hermanos, que la mensajera del Señor vio el número de los 144,000. Primeros escritos, la página 15. Punto número 6 también, hermanos, vimos que el sellamiento que Juan vio también se le mostró ¿a qué profeta? Al profeta Ezequiel en el capítulo 9. Ustedes pueden leer Testimonios para los Ministros, la página 445. También vimos, hermanos, que el sellamiento de los 144,000 es la obra final que se hace a favor de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Y que solo ¿quiénes? Los que gimen y los que claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia van a ser ¿qué? Van a ser sellados. Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 335. Punto número 8. Nosotros vimos también que los que no se reformen, ¿qué va a pasar con ellos, con los que no se reformen del pueblo de Dios? Van a ser quitados físicamente por los ángeles con las armas destructoras. Y usted lo puede leer ahí en Ezequiel, el capítulo 9. Punto número 9, hermanos. Vimos también que los 144,000 llenos del Espíritu Santo van a ir ¿a qué? Van a ir a terminar la predicación del Evangelio en todo el mundo, llamando a millones del pueblo de Dios a salir ¿de dónde? A salir de Babilonia. Y eso se constituye ¿qué? El fuerte pregón. Y eso usted lo puede verificar, hermanos, en Isaías capítulo 66, versículos 15 al 20, y en Primeros Escritos, la página 33. Y como punto número 10, hermanos, nosotros vimos que la matanza es literal. ¿Se acuerdan ustedes? La matanza es literal. Y eso está escrito, hermanos, en Manuscritos Publicados, volumen 1, la página 260. También pueden ver Ezequiel, el capítulo 9, versículos del 6 al 7. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 196, con el título El sellamiento. El sellamiento. Ahora, punto número 11, hermanos, que la gracia se termina primero ¿para quién? La gracia se termina primero para el pueblo de Dios, hermanos, antes que para el mundo. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 17. Y que solo los 144,000 santos vivientes serán sellados y permanecerán en la iglesia después del sellamiento, matanza, que se lleva a cabo de acuerdo a Ezequiel, capítulo 9. Es decir, hermanos, cuando la iglesia ha sido purificada, serán dejados solamente ¿cuántos? 144,000. Por eso, hermanos, la mensajera del Señor, ¿qué nos aconseja? ¿Se acuerdan qué nos aconseja? Esfuércense por ser parte de ¿quiénes? Por ser parte de los 144,000. Punto número 2, hermanos, que los 144,000 son trasladados de la tierra de entre los vivos. ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvimos ese estudio?
son contados también, hermanos, por primicias para Dios y para el Cordero. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 15, el verso 2 al 3, Apocalipsis 14, verso 1 al 5, Conflicto de los Siglos, páginas 706, 707, y en Primeros Escritos encontramos que son santos vivientes en número. Es interesante, hermanos, todo esto que nosotros estamos viendo. Pero ahora, hermanos, vayamos al siguiente punto en relación con los 144,000 y la tipología. Saben, hermanos, que eso es interesante cuando nosotros lo entendemos. Cuando nosotros entendemos la tipología, mis queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en realidad, hermanos, estas son cosas que como pueblo de Dios debemos de estar estudiando. Debemos de estarlo estudiando, porque nos concierne a nosotros. Recordemos, hermanos, algo bien interesante, que las Escrituras revelan su verdad en símbolos y parábolas, en figuras y en tipos. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Así como es que se revela la verdad de la palabra del Señor. Un tipo, hermanos, es un evento o cosa que se convierte en un modelo o en un patrón de algo o alguien en el futuro. Ese es un tipo. Además, hermanos, vamos a notar, estudiando esta tipología, que a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de la palabra del Señor, hermanos, hay un tipo para cada verdad. Hay un tipo para cada verdad. Hay un símbolo para cada verdad. Y eso es lo que a veces el pueblo de Dios, hermanos, no entendemos. Y por eso a veces andamos creyendo cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, ¿cómo se llama? Aquí me estoy regresando. ¿Recuerdan ustedes a Elías Tisbita, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes a Elías Tisbita? Elías Tisbita, el gran profeta, hermanos, de Dios, que fue tomado al cielo sin mirar y probar la muerte. Elías, hermanos, déjeme decirle, hermanos, que es un tipo de un grupo de santos. Elías es un tipo, hermanos, de un grupo de santos. Leamos lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Miren lo que dice. Elías, dice, fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento ¿de qué? De Cristo, y que serán ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Sin pasar la muerte, dice aquí. Como representante, escuche lo que dice, como representante de los que serán así trasladados, Elías, cuando se acercaba el fin del ministerio de Cristo en la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador sobre el monte de la transfiguración. ¿Se da cuenta? En esos seres glorificados, dice la mensajera del Señor, los discípulos vieron ¿en qué dice? En miniatura una representación del reino de los redimidos. Interesante. Contemplaron a Jesús, dice, revestido de la luz del cielo. Oyeron la voz de la nube. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 9, versículo 35. Que le reconocía como el Hijo de Dios. Y ahí estaban unos discípulos, ¿se acuerdan? Y dice ahí que vieron a Moisés, y vieron a Moisés representante, fíjese, representante de los que serán resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimiento. Entonces Elías representa, es un tipo de ¿quiénes? De los santos vivientes, ¿sí? Y Moisés representa ¿a quiénes? A los que serán ¿qué? Resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimiento. Pero la cita sigue diciendo, y también estaba Elías para representar a los que al final de la historia de esta tierra, dice,
serán cambiados de seres mortales en inmortales y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Profetas y Reyes, página 169 y la 170, o el capítulo que se llama El llamamiento de Eliseo. Interesante, ¿sí o no? Oh, mis hermanos, la pregunta entonces aquí que nosotros deberíamos de hacernos es esta, hermanos: ¿de quién es Elías un tipo? Según con lo que acabamos de leer, hermanos. ¿De quién es Elías un tipo? Según con la cita que nosotros acabamos de leer. Déjeme decirle, hermanos, que Elías es un tipo de un grupo de santos que serán tomados para el cielo sin pasar por la muerte, sin ver la muerte. Y la tipología, hermanos, los 144,000 son también ¿qué? Santos vivientes, serán trasladados sin probar ¿qué? Sin probar la muerte. Primeros Escritos, página 15. ¿Está entendiendo usted los símbolos? Elías es un símbolo ¿de quiénes? De los 144,000, mis queridos hermanos, que van a ser trasladados sin ver la muerte, van a estar vivos. Elías, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? Era un israelita de las tribus de Israel, ¿sí o no? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Los 144,000, hermanos, son también de las tribus de Israel, según Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Y también nosotros vemos que Elías vestía ¿qué? Un manto blanco, ¿se acuerdan ustedes? Y eso está registrado en Segunda de Reyes, el capítulo 2, verso 8 y 14. Ahora, hermanos, ahora que hemos entendido en este pequeño repaso, hermanos, los 144,000 y la parte que ellos desempeñan, veamos ahora y enfoquémonos, hermanos, en la gran multitud que Juan vio después de que él vio a los 144,000. Es interesante, hermanos, y aquí es donde nos vamos a enfocar, hermanos, ya desde este momento en todo el estudio. Vamos a la Biblia, hermanos, Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Busquémoslo en la Biblia, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos: Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero. ¿Qué dice? Vestidos de ropa blanca. ¿Y con qué? Y con palmas en la mano. Para obtener la lección, hermanos, que Dios tiene para nosotros, en este versículo, también necesitamos leer el versículo 10 al 13. Y eso es lo que vamos a hacer ahí del capítulo 7. El verso 10 dice: y clamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. El verso 11 dice: y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. Verso 12 dice: dijeron: amén, alabanza y gloria, sabiduría, acción de gracia, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El verso 13 dice: entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Cuál fue la pregunta, hermanos? Estos que están vestidos ¿de qué? De ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Notamos aquí bien detallado, hermanos, que en el versículo 13
uno de los ancianos hace una pregunta, ¿sí o no? ¿Cuál fue la pregunta? Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, hermanos, prácticamente uno de los ancianos estaba diciendo, ¿quién es esta gran multitud? ¿De dónde viene? ¿De dónde han salido? La respuesta, hermanos, la respuesta la encontramos en el versículo 14. Apocalipsis 7, el versículo 14, que dice así: yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido ¿de dónde? De la gran tribulación. Han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las Escrituras, hermanos, aquí lo que nosotros estamos leyendo, dice que la gran multitud en conjunto va a salir ¿de dónde? ¿De dónde va a salir? De la gran tribulación. Es decir, hermanos, ellos viven a lo largo del tiempo de angustia que ha de sobrevenir al mundo. Daniel 12:1 se refiere a ella, hermanos, como un tiempo de angustia cual nunca fue. Es interesante, hermanos. Es claro, hermanos, es claro ver que la gran multitud vivirá ¿desde dónde? Desde el principio hasta el fin del gran tiempo de angustia. Al igual, hermanos, que los 144,000, ellos van a sufrir ese tiempo y como resultado, hermanos, vencerán y entonces por fin verán a Cristo venir en las nubes del cielo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esta tipología, hermanos, cuando nosotros entendamos lo que concierne los 144,000 y la gran multitud, hermanos, nosotros vamos a entender, hermanos, muchas cosas. Porque hoy en día, hermanos, se lo digo sinceramente, hoy en día muchos creen que la gran multitud, hermanos, es todos los santos desde todas las edades. Pero la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, no lo enseña de esa manera. La Biblia y el espíritu de profecía no lo enseñan de esa manera. Ahora también, hermanos, es necesario para comprender esto que leamos Apocalipsis capítulo 7, verso 15 y el verso 16. Vamos a leerlo. Verso 15 dice, por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Verso 16, nunca más tendrán, ¿qué dice? Nunca más tendrán hambre ni sed. ¿Qué más dice? El sol no los va a molestar más y ningún otro, ¿qué? Calor. En el versículo 16, hermanos, que acabamos de leer, nos dice que la gran multitud, ¿sí?, soporta esta gran angustia, hermanos, que involucra la plaga del sol, la cual se menciona en Apocalipsis capítulo 16, versos del 8 al 9, que dice con respecto a esta plaga, el verso 8, y el cuarto ángel dice, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y en el versículo 9 dice, y los hombres, ¿qué dice? Se quemaron con el gran calor. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9. El verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Oh, mis queridos hermanos, es interesante esto. La expresión, hermanos, que se menciona acá en el versículo 16, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, es nada más, hermanos, que decir que ellos van a pasar por la cuarta plaga del sol.
la sierva del Señor, hermanos, explica o aplica este mismo versículo y esta expresión del sol y del calor a la cuarta plaga. Y ahorita lo vamos a leer, hermanos. Esto muestra, hermanos, que la gran multitud vivirá a través de una, ¿cómo les podría decir? Que la gran multitud, hermanos, que la gran multitud vivirá a través de todas las plagas. Porque si viven a través de una, tienen que pasar por todas, ¿sí o no? Claro que sí, tienen que pasar por todas. Por lo tanto, hermanos, Apocalipsis capítulo 7 deja muy claro que la gran multitud junto con los 144,000, hermanos, vivirán a través de los eventos del tiempo del fin. Tanto de la gran multitud como de las plagas, como se menciona, hermanos, específicamente aquí en Apocalipsis capítulo 7, ser la cuarta plaga, hermanos, el sol y calor. Es interesante notar, hermanos, cuando nosotros escudriñamos renglón por renglón, punto por punto, todas las cosas como que concuerdan, ¿sí o no? Es interesante, hermanos, miren lo que dice la mensajera del Señor. Estos son, aplicándolo a esto, estos son, dice, los que han venido de grande tribulación. Escuchen lo que dice. ¿Y quiénes han venido de grande tribulación? La gran multitud, la muchedumbre vestida de ropa blanca. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. ¿Han pasado por dónde? Por el tiempo de angustia. Oh, mis queridos hermanos, ahora está haciendo más juego, ¿sí o no? Dice, estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob. Entonces, si van a pasar por el tiempo de angustia, sienten aflicción de Jacob, entonces tienen que estar vivos. Han estado, dice, sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Las plagas, mis queridos hermanos. Y sigue diciendo la cita, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mancha o sin mácula delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y sigue diciendo la cita, y el que está sentado sobre el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Escuche lo que dice, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado, ¿qué? Padecimientos, hambre y sed. Interesante, sigue diciendo la cita, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá, dice, más sobre ellos, ni otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Oh, mis queridos hermanos, está claro el asunto. Tienen que ser vivos. La gran multitud vestida de ropa blanca, mis queridos hermanos, pasa por la gran tribulación, por el tiempo de angustia, por la aflicción de Jacob. ¿Cómo? Claro que sí, mis queridos hermanos. Ahora ustedes entienden por qué es lo importante de escudriñar la Biblia, escudriñar el espíritu de profecía. Eso está escrito en el Conflicto de los Siglos, hermanos, la página 630, o el capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios. Y vamos a ver otra prueba más, hermanos, para ver que la gran multitud
no son santos que han muerto a través de las edades, sino que son santos vivientes. Escuche lo que dice la sierva del Señor. Otra prueba más, hermanos, para ver eso, para que podamos entender y comprender y tener un conocimiento más claro. Escuche lo que dice. Inmediatos al trono, dice, se encuentran ¿quiénes? Los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados, dice, del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Ahí que estamos viendo, hermanos, un grupo, ¿verdad? Ahora escuche lo que dice. Vienen después, ¿está hablando de qué? De otro grupo. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano, ¿qué? La declaró abolida. Y después, ¿qué dice? Menciona a otro grupo, dice, y los millones de todas las edades, entonces aquí entra. Y los millones de todas las edades que fueron, ¿qué? Martirizados por su fe. Ahora escuche, esta parte es lo importante, todo es importante, pero esta parte nos aclara más. Dice, y más allá de los que fueron arrancados como tizones, más allá de los que fueron martirizados, más allá de los que siguieron adelante cuando todo el mundo cristiano decía que la ley de Dios estaba abolida, dice, y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus, y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos ¿de qué? De ropas blancas, teniendo palmas en sus manos. Oh, mis queridos hermanos, y la cita termina de esta manera. Su lucha terminó. Ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma, dice, que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, dice, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Conflicto de los siglos, página 646, o el capítulo, hermanos, el fin del conflicto. ¿Está quedando claro hasta este momento, hermanos, lo de la gran multitud? Hermanos, esto que acabamos de ver, hermanos, o que acabamos de leer, muestra claramente que la gran multitud, hermanos, se ve aquí de pie ante el trono. Así lo dice la Escritura, así lo afirma la mensajera del Señor. Sin embargo, hermanos, el verdadero mensaje es que tenemos que notar, hermanos, que la mensajera del Señor utiliza la palabra más allá. ¿Sí o no? ¿Más allá de qué entonces, hermanos? ¿Más allá de quién? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. El conflicto de los siglos, hermanos, en la página 646, señala muy claramente, hermanos, que hay ¿cuántos grupos? Que hay 4 grupos, lo acabamos de leer. Hay 4 grupos de santos, hermanos, que son salvos de todas las edades. Y vamos a verlo, hermanos. Vamos a verlo. Número 1. Nosotros vimos, hermanos, los más cercanos al trono, ¿se acuerdan? Los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que fueron arrancados como tizones encendidos, son los primeros. Número 2. El segundo grupo son todos aquellos que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la falsedad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la invalidó. Número 3. El tercer grupo, hermanos, son los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe.
Y número 4, hermanos, la gran multitud que nadie podía contar. Pero esta declaración inspirada dice, hermanos, que más allá de los mártires, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de leer, la cita del conflicto de los siglos. La mensajera del Señor dice que más allá de los mártires, más allá de los que fueron arrancados como tizones encendidos, más allá de los que habían perfeccionado su carácter cristiano en medio de la mentira y la infidelidad, ¿está quién? La gran multitud, mis queridos hermanos. Más allá de todo eso, esta declaración, hermanos, que acabamos de leer, dejen claro, hermanos, que la multitud es una compañía separado de los otros grupos de santos. Ahora bien, hermanos, si la gran multitud, pongámonos a pensar un ratito, si la gran multitud fueran el total o la acumulación de todos los santos desde el principio de los tiempos hasta el fin, seguramente algunos de ellos serían mártires. Seguramente algunos de ellos serían los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la infidelidad. Seguramente tal vez, hermanos, algunos de ellos serían los que estaban cercanos al trono de Dios, de los que fueron arrancados como tizones encendidos. Es interesante notar todo eso, hermanos. Y aquí volvemos a ver, hermanos, nuevamente para que lo repasemos rapidito. Los más cercanos al trono, los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que fueron arrancados como tizones encendidos, son los primeros. El segundo grupo son todos aquellos que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la falsedad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la invalidó. El tercer grupo son los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. La gran multitud, el cuarto grupo, la gran multitud que nadie podía contar. Vamos a ver, hermanos, entonces, algunas evidencias más, hermanos, para probar que la gran multitud son santos vivientes que serán reunidos en el tiempo del fin. Mencionamos, hermanos, que Elías es un tipo de ¿quién? ¿Se acuerdan al principio? De los 144,000, de los 144,000. O sea, es decir, hermanos, Elías, es un tipo de las primicias o primeros frutos sellados de la iglesia, los 144,000 o del pueblo de Dios, y que fue llevado al cielo sin pasar la muerte. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos? Enoc también fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia. Ahora, hermanos, póngase a pensar un ratito. Si Elías es un tipo, ¿no cree usted que también Enoc debe ser un tipo? Si Elías es un tipo de los 144,000, entonces, hermanos, Enoc tendría que ser un tipo de otro grupo de santos que, al igual que Enoc, serán trasladados al cielo sin probar la muerte. Entonces la pregunta que debemos de hacernos aquí es: ¿de quién podría Enoc, hermanos, ser un tipo? ¿De quién podría Enoc ser un tipo? Saben que los slideshows se me duplicaron mucho, hermano. ¿De quién podría haber, de quién Enoc podría ser un tipo, hermanos? Ahora veamos, hermanos, algo bien interesante. Elías es un tipo de una clase que son los 144,000 que son israelitas. La Biblia dice que los 144,000 son de la tribu ¿de quién? De Israel.
Sin embargo, hermanos, algo que nosotros tenemos que notar es que Enoc fue una persona que vivió antes de Jacob, antes de Abraham, es decir, antes de Israel. Por lo tanto, Enoc no era israelita. Es interesante, hermanos. Cuando nosotros leemos, hermanos, Enoc no era un israelita. Por consiguiente, hermanos, Enoc debe ser el tipo de una clase de santos que específicamente no son de Israel. Interesante, hermanos. Apocalipsis 7:9 dice que la gran multitud, hermanos, ¿viene de dónde? ¿De todas qué? De todas las naciones, es decir, no son de Israel, hermanos. Por lo tanto, esto deja claro, hermanos, que Enoc debe ser el tipo de la gran multitud, otra clase de santos que serán trasladados sin probar la muerte. Hagamos una pequeña comparación, hermanos, de Apocalipsis 7, verso 4, y Apocalipsis 7, el verso 9. Digo que los slideshows, hermanos, aquí está la comparación. Ahí vamos a ver la comparación, hermanos, de Apocalipsis capítulo 7, verso 4 y Apocalipsis 7, 9. Número 1, Apocalipsis 7, 4, nosotros vemos que los 144,000 son sellados de las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? Claro que sí. También vemos, hermanos, que los 144,000 tienen ¿qué? Tienen mantos ahí en Apocalipsis 7. Nosotros vemos que los 144,000 llevan ¿qué? Llevan mantos. Y en Apocalipsis 7, 9, hermanos, nosotros vemos una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Estamos viendo la diferencia? La gran multitud tiene ¿qué? Palmas en sus manos. En Apocalipsis 7, 4 vemos un grupo que sí se puede contar, ¿sí o no? Y en Apocalipsis 7, 9 vemos un grupo que ¿qué? Que no se puede contar. También vemos que los 144,000 tienen mantos y la gran multitud tiene ¿qué? Palmas en sus manos. Ahora, hermanos, la pregunta es esta: ¿y qué en cuanto a Enoc, hermanos? Si Enoc, hermanos, es, digámoslo así, es el tipo de la gran multitud, entonces, hermanos, Enoc también debe de tener, ¿verdad? Debe de tener una palma en su mano. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora la pregunta es esta: ¿tiene Enoc una palma en su mano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene Enoc una palma en su mano? Veamos lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Dice así, Primeros Escritos, página 39. Después me transportaron a un mundo que tenía siete lunas, donde vi al anciano, ¿qué? Al anciano Enoc, que había sido, ¿qué? Trasladado. ¿Qué dice? Llevaba en su brazo derecho una, ¿qué? Esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra, ¿qué? ¿No es lo mismo que leímos, que eso significa la palma en las manos en el conflicto de los siglos? Esto hace muy claro entonces, hermanos, que la gran multitud es tipificada por Enoc. Es interesante, hermanos. Miren, yo por eso les digo, hay que estudiar la Biblia, hermanos. Hay que estudiar el espíritu de profecía. Hay que indagar, hay que meternos profundamente, hermanos, a investigar todo eso, demostrando así, hermanos, que los 144,000 son sellados del pueblo adventista, del pueblo de Dios, mientras que la gran multitud es traída, hermanos, a unirse al pueblo de Dios. Unos son sellados ¿de dónde?
de la iglesia, del pueblo remanente, del pueblo de Dios. Y los otros son llamados ¿a qué? A salir ¿de dónde? De Babilonia. ¿Se acuerdan las citas que leímos al principio? Que dice la mensajera del Señor que la mayoría del pueblo de Dios, dice la mayoría del verdadero pueblo de Dios, se encuentra en las iglesias que constituyen ¿qué? Que constituyen Babilonia. Entonces, hermanos, mientras que un grupo es sellado del pueblo de Dios, otro grupo es llamado a salir ¿de dónde? De Babilonia. Unos son de Israel y los otros son de todas las naciones. Interesante, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Es bien interesante todo eso. Ahora vayamos a la Biblia, hermanos. Apocalipsis 14:1. Veamos qué dice más la palabra del Señor, hermanos. Apocalipsis 14:1. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él ¿cuántos? Y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito, ¿a dónde? En sus frentes. Ahora leamos 14:4. El versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron ¿con quién? Con mujeres, porque son ¿qué? Porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios. ¿Y para qué? Y para el Cordero. La Biblia llama a los 144,000, ¿cómo lo llama? Las primicias o los primeros frutos. Lo cual implica, hermanos, que si hay primeros frutos, deben haber ¿qué? Deben haber segundos frutos. Es decir, hermanos, no se puede tener un primero si no se tiene un segundo. Y puesto, hermanos, que los 144,000, como lo estamos leyendo ahorita acá en la palabra de Dios, no experimentan la muerte, ello indica que son los primeros frutos de los vivos. Son los primeros frutos de los vivos, lo cual requiere, hermanos, una segunda clase de vivos. Y ahorita vamos a explicar todo eso. Al igual que una primera resurrección implica que debe de haber ¿qué? Una segunda resurrección. La gran multitud, hermanos, la gran multitud puede que no sea llamada, hermanos, específicamente segundos frutos. Sin embargo, hermanos, en realidad son los segundos frutos, ya que los 144,000 son los primeros juntados de entre los vivos, y la gran multitud, hermanos, son los segundos recogidos de entre los vivos. Ellos, ¿se acuerdan ustedes? Son reunidos ¿de dónde? ¿De dónde la gran multitud? De Babilonia. De otros pueblos, de Babilonia, y se les llama a salir de otras iglesias. Por eso, hermanos, la palabra del Señor es bien clara. En Juan capítulo 10, versículos 14 al 16, dice: yo soy el buen pastor, conozco ¿qué? Mis ovejas, y las mías ¿qué? Me conocen. Verso 15, así como el Padre me conoce, yo conozco ¿a quién? Al Padre. Además doy mi vida por las ovejas. Verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Interesante, hermanos. No debemos confundir el término los 144,000, hermanos, primeros frutos o primicias, con los que resucitaron con Cristo en su resurrección. ¿Se acuerdan ustedes? No debemos de confundirlos, hermanos, porque esto es diferente. Veamos, vamos a la Biblia, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Porque muchos acá es donde se confunden y unen esto, pero esto es diferente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice:
Pero lo cierto es que Cristo resucitó ¿de qué? De los muertos. Y fue hecho ¿qué? Primicia de los que murieron. Esto señala, hermanos, que los que murieron y luego resucitaron con Cristo, hermanos, en aquella mañana de la resurrección, llegaron a conocerse como ¿qué? Como las primicias de los que dormían. ¿Estamos entendiendo? Es interesante, hermanos, como vemos, hermanos, la Biblia claramente señala que hay primicias de los muertos. Que hay primicia de los muertos. La mensajera del Señor dice, hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba ¿qué? La mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Y luego dice, su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. ¿Entendemos? Porque si creemos, dice, que si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y eso está en el Deseado de toda la gente, página 729, o el capítulo El Señor ha resucitado. Aquí vemos, hermanos, en esta cita que acabamos de leer, que la mensajera del Señor deja muy claro, hermanos, algo bien interesante, que los que resucitaron con Cristo en su resurrección llegaron a ser las primicias ¿de quiénes? De los que habían muerto. Por consiguiente, hermanos, se convirtieron en el tipo o la promesa de la gran resurrección que se va a llevar a cabo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo del cielo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos encajando más en este punto? Veamos la Biblia, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Dice, pero cada uno ¿en qué? En su debido orden. Hermanos, es que para todo hay un orden. Hasta para la resurrección hay un orden, hermanos. Por eso también en la iglesia, en su casa, tiene que haber orden. Dice, pero cada uno en su orden. Cristo, la primicia, después los que son de Cristo en su venida. Así vemos, hermanos, que incluso para los muertos hay una primera clase y una segunda clase, ¿sí o no? Ahí lo está diciendo. 2 compañías resucitadas. Hay primeros y segundos frutos de los que han muerto. Y esto es lo mismo, hermanos, para los 144,000, excepto que ahora estamos, hermanos, tratando con los vivos, los que nunca han de probar la muerte. Los que nunca han de probar la muerte. De esta manera, hermanos, los 144,000 llegan a ser las primicias de los vivos y la gran multitud llegan a ser los segundos frutos de los vivos que serán traídos al granero en los últimos días. Es interesante, hermanos. La primera clase viene ¿de dónde dijimos? Del pueblo de Dios, del Israel espiritual, de nosotros. Por eso tenemos, hermanos, que gemir, dice Ezequiel 9, gemir y clamar por las abominaciones ¿de qué? Que se hacen ¿a dónde? Dentro del pueblo de Dios. Solamente los que giman y clamen vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser sellados. ¿Entendemos? Por eso, hermanos, la primera clase viene del pueblo de Dios y la segunda clase ¿de dónde? De Babilonia.
También notemos algo bien interesante, hermanos, que los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3, son llamados. ¿Cómo son llamados? Veamos Apocalipsis 7:3. ¿Cómo son llamados los 144,000? Para entender lo que vamos a lo que vamos a pasar. ¿Qué dice Apocalipsis, hermanos? 7:3 dice así: diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado ¿a quiénes? A los siervos de ¿quién? De nuestro Dios en sus frentes. ¿Se da cuenta? ¿Cómo son llamados entonces los 144,000? Son siervos de Dios, dice, mostrando esto, hermanos, que como siervos, ¿sí? Como siervos, como discípulos de Cristo, ellos tienen una obra que hacer para el Señor, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa obra que tienen que hacer? Esos siervos, los 144,000. Obviamente, hermanos, es la de predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la razón, hermanos, por la que son llamados siervos de Dios. Porque eso es lo que los siervos de Dios hacen, ¿sí o no? Eso es lo que los siervos de Dios hacen. Eso es lo que los discípulos hacen. Predicar el evangelio, trabajan para el Señor, hermanos, hacen una obra especial para Él, y siendo en estos últimos días, por consiguiente, hermanos, los 144,000 han de proclamar su verdad hasta los confines de la tierra. Esa es la gran obra que los 144,000 tienen que hacer, hermanos. Por eso la mensajera del Señor, y lo vuelvo a repetir, nos dice: esfuércense o esforcémonos para ser parte de los 144,000. Oh, mis queridos hermanos, no le hace que nos llamen fanáticos, no le hace que nos llamen disidentes, que nos llamen como nos quieran llamar, pero mi querido hermano, mi querida hermana, esfuérzate. Esforcémonos por ser parte de los 144,000. Gimamos por las abominaciones, clamemos a nuestro Dios por todas las cosas, por toda la apostasía, mis queridos hermanos, que se está llevando dentro del pueblo de Dios. Pregonemos esta verdad, mis queridos hermanos, que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Isaías 58:1, que dice: clama, ¿qué? Clama en voz en cuello y no te detengas. Mi querido hermano, no tenemos que detenernos para proclamar la verdad presente para estos últimos tiempos. Y no te detengas. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Alza tu voz en cuello. Alza tu voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como ¿qué? Como trompeta. Denuncia a mi pueblo ¿qué? Sus pecados, y a la casa de Jacob su rebelión o sus transgresiones. Mis queridos hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer en poco tiempo. Vemos que la apostasía, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios está ganando ¿qué? Está ganando terreno. Está ganando terreno. Por eso, mi querido hermano, si tú sientes que el Señor te ha llamado para proclamar este mensaje de verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, entonces alza tu voz como trompeta y no te detengas. Oh, mis queridos hermanos, vamos a la Biblia, hermanos, y ahí vamos a ver que los 144,000 hermanos trabajan para el Señor, como se los acabo de decir, hacen una obra especial para Él. Y siendo que en estos últimos días, hermanos, por consiguiente, los 144,000 han de proclamar su verdad hasta los confines de la tierra. Vamos a la Biblia. Isaías 66. Y hermanos, estos capítulos, estos versículos son claves. A veces nosotros los leemos nomás por leerlos,
pero nunca nos hemos puesto a analizarlos. Y aquí hay una gran obra, mis queridos hermanos. Isaías 66, versículos del 15 al 16. La palabra del Señor dice así, hermanos: ved, el Eterno vendrá ¿con qué dice? Con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Verso 16: porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Eterno. ¿Cuántos dicen que serán los muertos por el Señor? Muchos. No está hablando de poquitos, hermanos, dice que muchos. Ahora leamos allí el versículo 17 al 20 de Isaías 66. ¿Los quiénes? Los que se santifican y se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de puerco, culebras y ratones, juntos serán talados, dice el Señor. Verso 18: porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, y verán, ¿qué dice? Y verán mi gloria. Verso 19: pondré en ellos una señal, y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal, a Grecia y a las lejanas islas que no oyeron de mí. ¿Se está dando cuenta de algo bien interesante? Ni vieron mi gloria, y publicarán, dice, mi gloria entre las naciones. El verso 20 dice: y traerán ¿a quiénes? Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Eterno, en caballos, en carros, en literas, en mulos y camellos, a mi santo monte, a Jerusalén, dice el Eterno. Al modo que los hijos de Israel traen el presente en recipientes limpios a la casa de Jehová. Estos versículos, hermanos, déjeme decirle, no pueden estar hablando de la segunda venida de Cristo. Como creyentes, hermanos, de la verdad presente, de la iglesia de Dios hoy en los últimos días, sabemos que cuando Jesús regrese en las nubes, Él no le va a suplicar a nadie. Él ya no le va a suplicar a nadie, porque todos los casos ya están ¿qué? Ya todos los casos están decididos, o unos para vida eterna, o otros para ¿qué? Para condenación eterna. Sin embargo, hermanos, el versículo 16 ahí de Isaías dice que Él aún está implorando ¿a qué? A todo hombre, lo cual indica que esta venida aquí, hermanos, en los versículos 15 y 16 que acabamos de leer de Isaías del capítulo 66, no es la venida de Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Veamos, notemos de nuevo, hermanos, el versículo 16, hermanos, abra su Biblia. El versículo 16 dice que Él ha de ¿qué? Él ha de suplicar a todo hombre. Cuando nuestro Señor regrese, Él no estará implorando ya más, hermanos. ¿Sí o no? Cuando el Señor Jesús Él regrese, Él ya no va a implorar a nadie más. Como dijimos anteriormente, ya todos los casos son ¿qué? Ya todos los casos están decididos. Toda súplica, hermanos, ha sido hecha ya. La gracia se ha cerrado. Por lo tanto, hermanos, los versículos 15 y el 16 de Isaías que acabamos de leer deben estar hablando, hermanos, de un juicio venidero. Y ahorita vamos a ver una venida en juicio, mientras la gracia está aún abierta para algunos. Porque notamos, hermanos, ahí en lo que leímos, que mientras Él está rogando a algunos, Él está matando a otros, ¿sí o no? Es lo que está explicando ahí Isaías.
Es decir, hermanos, Él está suplicando a unos, pero mientras por otro lado, otros están siendo muertos. Está suplicando y a la vez, hermanos, ¿está qué? Está destruyendo, está matando, hermanos. En otras palabras, hermanos, mientras que los que aún están en el mundo tienen la oportunidad de ser salvos, los infieles del pueblo de Dios, los infieles del pueblo remanente de Dios, están siendo muertos por el Señor. Léalo, Ezequiel capítulo 9. Ahí está la respuesta. ¿No dice ahí que han de empezar por dónde? Por la casa del Señor, por el santuario. Y no perdone, dice, ni joven, ni anciano, ni viejo, ni niño, hasta que no quede ¿qué? Hasta que no quede ninguno. Esto, hermano, es lo que Isaías capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, hermanos, nos está hablando. La purificación de la iglesia. Este es el tiempo, hermanos, cuando la iglesia será purificada por los ángeles de Dios, desplazándose a través de la casa del Señor y quitando corporalmente, hermanos, a los que no han sido fieles, quienes no han gemido ni clamado por las abominaciones que se hacen en la iglesia. ¿Queremos ser parte de ese grupo? ¿O queremos ser parte del grupo, mis queridos hermanos, que gemimos y clamamos y vamos a tener el sello del Dios vivo? La decisión es de cada uno de nosotros. Por eso el Señor, hermanos, nos está llamando a que dejemos el orgullo, a que dejemos la vanidad, que dejemos la vanagloria, que enterremos este viejo hombre de una vez por todas. Que dejemos la mundanalidad, mis queridos hermanos. Que nos consagremos y busquemos más el rostro de nuestro Padre Celestial, ahora que todavía hay tiempo de encontrarlo. Es tiempo, mis queridos hermanos, que en vez de estar viendo tanta televisión, tanto partido de fútbol, perdiendo el tiempo, mis queridos hermanos, en la televisión, hoy es el tiempo donde debemos de doblar más nuestras rodillas, consagrar nuestra familia al Señor, pedir que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas, en nuestro hogar y en la iglesia. Oh, mis queridos hermanos, es tiempo de gemir, de clamar. Es tiempo, mis queridos hermanos, que como pueblo de Dios empecemos a hacer una verdadera reforma en nuestra vida. Si no hemos logrado vencer, mis queridos hermanos, los pequeños obstáculos hoy en este día, ¿tú crees, mi querido hermano, que en el gran tiempo de prueba que viene vas a poder vencer? Claro que no, mis queridos hermanos. Claro que no. El Señor pide una consagración de su pueblo. Pide una transformación de corazón. Él pide una transformación, una renovación, dice el apóstol Pablo, ¿de qué? De la mente. Porque la mente, mis queridos hermanos, mientras que está ociosa, es taller de Satanás. Claro que sí, mis queridos hermanos, claro que sí. De esto, hermanos, es de lo que los versículos 15 y 16 está hablando de Isaías 66. Esto no puede ser la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, hermanos. Esto no puede ser la segunda venida de Cristo. Sin embargo, hermanos, hablando de ese tiempo, hermanos, hablando de ese tiempo, hay aún más pruebas. Observen, hermanos, que los versículos 17 de Isaías 66 al 20 describen una gran obra llevándose a cabo después de la matanza. ¿Sí o no? ¿Nosotros lo leímos o no? Vamos a leerlo. Isaías 66, 19. Pondré en ellos, ¿qué dice? Una señal. Y enviaré de ellos algunos escapados. ¿A dónde?
a las naciones. ¿A dónde? A Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal, a Grecia, y a las lejanas islas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Se da cuenta? El verso 20 que dice: y traerán a todos vuestros hermanos, dice, de entre todas las naciones, por ofrenda al Eterno, en caballos, en carros, literas, mulos y camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en recipientes limpios a la casa ¿de quién? A la casa de Jehová o del Señor. Es claro que estos eventos, hermanos, son premileniales. La iglesia ha de ser purificada, ¿sí o no? Dejando solo a los justos, quienes a su vez han de salir a proclamar el evangelio a todas las naciones. Regresemos a la Biblia entonces, hermanos. Nuevamente, Apocalipsis 7:9. Juan dice, hermanos, Apocalipsis 7:9, vamos a ver que Juan dice algo bien interesante. Ya casi vamos a ir terminando, hermanos, ya casi. Yo sé que el sol ya se nos ocultó, pero hermanos, es bonito estudiar la palabra de Dios, ¿sí o no? Oh, mis queridos hermanos, todo esto es bien interesante. Apocalipsis 7:9, Juan dice, hermanos, que después del sellamiento de los 144,000, él vio, que dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde vienen entonces, hermanos? Lo hemos estado estudiando. Obviamente, hermanos, fueron traídos ¿por quiénes? Por los 144,000, las primicias, los siervos de Dios. Interesante, ¿sí o no? Sin embargo, hermanos, la gran multitud será sellada y reunida durante el tiempo de angustia. ¿Lo vimos? Claro que sí. En otras palabras, hermanos, ellos serán llamados a salir de Babilonia. Aquellos que no saben el evangelio y los que saben acerca de Cristo, pero todavía no han aceptado la luz del sábado y el mensaje del tercer ángel, serán sacados de Babilonia y llevados a la casa de Dios, a una iglesia purificada, a un pueblo purificado. ¿Me explico? Por eso, hermanos, es interesante que nosotros estudiemos todo esto, y esto armoniza, hermanos, con lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Esto armoniza con lo que dice la mensajera del Señor. ¿Qué dice? Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él, dice. Y al empezar el tiempo de angustia, ¿se da cuenta? ¿Y al empezar qué? El tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente ¿qué? El sábado. Primeros Escritos, página 33. ¿Se da cuenta, hermanos? Hasta aquí hemos visto que la gran multitud, hermanos, tienen que ser santos vivientes que serán reunidos después de que la iglesia sea ¿qué? Purificada. Y hermanos, este es el programa de Dios. Este es su plan, hermanos, para la terminación del evangelio en todo el mundo. Primero, hermanos, Él debe de tener un pueblo purificado. Él debe de tener una iglesia purificada, una iglesia limpia, donde no haya engaño, donde no haya mentira, donde no exista la vanidad, el orgullo, la vanagloria. Una iglesia, hermanos, que totalmente dependa ¿de quién? Dependa de Dios. La mensajera del Señor dice, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir ¿a dónde? A todo el mundo
vencedora y para vencer. Ojalá que podamos ser parte de ellos. Ojalá, mis queridos hermanos, que podamos consagrar nuestras vidas a un punto tal, hermanos, que podamos ser parte de ese pueblo sin mancha y sin arruga. Dios va a tener una iglesia poderosa, mis hermanos, para proclamar el evangelio. Por eso Él te está llamando a ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Te está llamando a ti, joven. Está llamando a los niños para que se alisten en el ejército del Señor. Dios es cierto, va a tener una iglesia poderosa para proclamar el evangelio. Pero primero, mis queridos hermanos, tenemos que gemir y clamar por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. Tenemos que hacerlo. Debemos de despertar ahora, mis queridos hermanos. Tenemos que darnos cuenta de nuestra verdadera condición, mis queridos hermanos, de pobreza y miseria espiritual ante la vista de Dios. Tenemos que comprar el colirio para que nuestros ojos se puedan abrir y podamos ver nuestra verdadera condición como pueblo. Porque mientras que no podamos ver nuestra condición como pueblo, nunca nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser purificados. Nunca nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que este yo tiene que morir, que la vanagloria tiene que desaparecer de mi vida. Mientras esté ciego espiritual, mis queridos hermanos, nunca me voy a dar cuenta que necesito las ropas blancas, la justicia de Cristo en mi vida para poder llegar a tener la corona de la vida eterna. ¿Saben, hermanos? Este no es un mensaje fácil, hermanos. Este no es un mensaje fácil de llevar. El mensaje de la verdad presente, hermanos, el mensaje de los tres ángeles, no es un mensaje fácil de llevar, pero sin embargo es la verdad, mis queridos hermanos, y debemos de proclamarla. Por eso Cristo, mis queridos hermanos, por eso el Espíritu Santo, en su grande misericordia, ha puesto a este grupito aquí, mis queridos hermanos, en esta ciudad, para proclamar el mensaje de verdad presente. Es lo que Dios nos pide que hagamos, hermanos. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Si hemos de ser sellados y salvos y estar entre los vivos para ver a Cristo venir en las nubes de gloria y recibirle con gran alegría. ¿Cuántos queremos alistarnos, hermanos? Yo quiero alistarme, hermanos. Yo quiero ser parte, mis queridos hermanos, de los que gimen y que claman. Y a mí no me importa, mis queridos hermanos, se lo digo sinceramente, que me digan extremista, que me digan que muy estricto, que me digan esto y que me digan lo otro. Mientras que tenga la autoridad divina, el permiso de mi Dios, seguiré predicando este evangelio hasta que Cristo venga. Solamente con el permiso de mi Jesús. No necesitamos el permiso de los hombres. No necesitamos el permiso de los seres humanos. Solamente necesitamos las credenciales divinas para llevar este mensaje. La pregunta es esta, mis queridos hermanos. Y con esto vamos a ir ya aterrizando, hermanos. Yo sé que ya me pasé. Pero no importa, mi querido hermano. No importa. Dígame, hermano.
Bueno, la mensajera del Señor es bien claro, hermanos. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 196, el título Los Sellados, dice que no todos los que guardan el sábado van a ser sellados. No todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted y yo no somos sellados, ¿qué va a pasar? No va a haber oportunidad. Gracias, hermano. No va a haber oportunidad. Ahora entonces, hermanos, para concluir, no quitarles más tiempo, la pregunta es esta, hermanos. ¿Qué es lo que usted y yo haremos al respecto de todo lo que hemos visto, hermanos? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer al respecto de lo que hemos estudiado? Podemos comenzar, hermanos, a prepararnos para esta obra poderosa que Dios está a punto de hacer entre su pueblo profeso. ¿La preparación es cuándo? ¿Mañana? La preparación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día, mi querido hermano, que yo le puedo decir al Señor: Señor, aquí estoy. Úsame. Úsame, mi Dios, para llevar este mensaje de verdad presente, y que otros también puedan ser salvos por este mensaje. Hermanos, Dios pronto va a purificar a su iglesia y va a sellar a los santos fieles, los 144,000. Y luego, mis queridos hermanos, por fin Él va a reunir a una gran multitud. Pronto, mis queridos hermanos, Él comenzará a recoger los dos frutos de la tierra. De hecho, mis queridos hermanos, Él está recogiendo una clase ahora. ¿Sí o no? Estamos en el tiempo del sellamiento. Él está recogiendo una clase, mis queridos hermanos. A una hora, hermanos, en esta hora que hemos estado estudiando este tema, los ángeles de Dios, hermanos, están marcando o sellando los que estamos tomando una decisión en nuestra vida en este día. Hay ángeles a nuestro lado que están apuntando en el libro, ¿sí o no? No vamos a tener excusa. No tenemos excusa, mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos toda la historia de cómo nuestros pioneros, mis queridos hermanos, sufrieron por dejarnos este legado, mis queridos hermanos. En realidad, hermanos, nosotros no estamos haciendo nada. La mensajera del Señor, hermanos, y Jaime Huay, por tal, mis queridos hermanos, de que este mensaje llegara y se publicara, dice que por un mes completo estuvieron comiendo nabos para poder ahorrar dinero y que el mensaje saliera publicado. Un mes completo. Y cuando yo leo eso, hermanos, realmente digo, no estoy haciendo nada. No he sufrido nada. Estamos cómodos, aire acondicionado. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a dejar por la causa del Señor? Dios viene por su pueblo. Por un pueblo, dice Efesios 5:27, sin mancha y sin arruga. Si tú y yo todavía tenemos una mancha, una arruga en este momento, hoy es el día que le podemos decir al Señor Jesucristo: quiero ser parte de ese pueblo remanente. Ayúdame a no tener miedo, ayúdame a gemir y a clamar. Que nuestras oraciones, mis queridos hermanos, cuando doblemos nuestras rodillas, le digamos al Señor: Señor, dame ese valor.
Tu palabra dice que me esfuerce por ser parte de los 144,000. Pero con mi carácter, con mi falta de reverencia, con mi falta de consagración, con mi orgullo, con mi vanagloria, nunca lo voy a alcanzar, pero ayúdame. Necesito el poder transformador del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, y cuando le abramos nuestro corazón al Señor Jesucristo y derramemos lágrimas, reconociendo que con nuestra condición como pueblo, así como estamos de pobreza espiritual, de ceguera espiritual, no vamos a llegar ni a la vuelta de la esquina. Es donde, mis queridos hermanos, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Y Cristo quiere hacerlo. Cristo quiere hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a decirle al Señor: Señor, úsame para tu gloria? Como ustedes ven, hermanos, cuando Jesús venga en las nubes del cielo, vamos a mirar hacia arriba con el gozo de verlo venir. Sin embargo, hermanos, nunca llegaremos a verlo venir hasta que hayamos sobrevivido el juicio en la iglesia. Nunca lo vamos a ver venir si no hemos sobrevivido el juicio en la iglesia. Esta es la verdad, hermanos. Esta es la verdad. Estúdielo. Agarre la Biblia, agarre el espíritu de profecía. Esta es la verdad, mis queridos hermanos. Si no nos purificamos, si no cambiamos, si no dejamos la mundanalidad, si seguimos haciendo amistades con el mundo, viviendo, comiendo y vistiéndonos como el mundo, no vamos a poder, mis queridos hermanos. Necesitamos una reforma verdadera en cada uno de nosotros. Individualmente, si la iglesia no quiere, pero conságrese usted, purifíquese usted, trate de purificar a su familia, insístale a sus hijos, insístale a su mamá, a su papá, a su tío, a toda su familia. Cristo viene pronto. Oh, mis queridos hermanos, necesitamos el poder transformador de Cristo. Como les digo, estudien, hermanos, por ustedes mismos y el espíritu de profecía, ya que Dios, hermanos, nos ha dado amplias evidencias. Amplias evidencias. Y recuerde, hermanos, y grabe esto en su mente, y con esto termino: esforcémonos con todo el poder que Dios nos da para estar o para ser parte de los 144,000. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una feliz semana. Que Dios los bendiga.